Ahora empezamos con el tema de geología general. Y es importante discernir qué sabe el geólogo que va a trabajar con nosotros en un proyecto y que nos va a pasar informes para que leamos y qué debemos entender. Empecemos con la definición de geología, ¿no? Hacia eso vamos. Entonces, ¿qué se entiende por geología? Dice aquí del griego geo, tierra, y logos, discurso. Es la ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra, dividida en geología física e histórica. Y la geología física estudia los materiales que componen la Tierra y busca comprender los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. Y el objetivo de la geología histórica es comprender el origen de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos subrayar aquí? Algunas cosas, por supuesto. Decimos, si vamos a hablar de geología, ya está marcado y volvemos a poner, geología, comprensión del planeta Tierra, algo realmente grande. Y eso involucra comprender los procesos que actúan debajo y encima de la superficie. Estudia los materiales que componen la Tierra. Y además comprender, otra vez más aparece el término comprender, que es extremadamente general, pero da una idea, el origen de la Tierra y su evolución. ¿Qué tengo que saber de lo que el geólogo dice? Y la idea es muy clara, ¿no? Básicamente, estudia los materiales que componen la Tierra. Esa es la primera parte por la cual tenemos que saber algo de geología. Y además habla de procesos, se nota que también es algo interesante para nosotros. Bueno, cuando aquí habla de el origen de la Tierra, uno dice, no sé hasta qué grado yo necesito saber ese origen y su evolución, pero hasta cierto grado, como se le enfoca a la geología, pues eso va a comprender procesos y materiales. Entonces de ahí viene que nosotros tengamos que trabajar con los geólogos. Vayamos ahora a ver un otro aspecto, la estructura interna de la Tierra. Vamos a hablar mucho de estructura, porque aquí dice geología estructural. No, por supuesto, no necesariamente es de toda la Tierra, ya vamos a ver que no. Pero sepamos qué entiende el geólogo, qué es lo que sabe dentro de su conocimiento. Algo que todos sabemos porque vemos en colegio, es lo que está aquí, ¿no? Que la estructura interna de la Tierra debe verse así. Agrandamos esto y decimos, de este lado hay una forma de ver esa estructura de la Tierra. Entonces dice, esa estructura consiste de un manto, de un núcleo y de la corteza, primera manera de ver. Y esa es la estructura de la Tierra, eso queda claro. Pero hay otra manera de ver esto mismo y aquí se puede ver, dice, está el núcleo externo, está la mesósfera o manto inferior, está la astenosfera acá, está la litosfera. Y uno dice, evidentemente de todo eso he oído. Y me estoy olvidando que también dice núcleo interno. Si nosotros nos acordamos y decimos como planeta Tierra donde vivimos y construimos, no tiene nada que ver con el núcleo, no tiene nada que ver con el manto, y nosotros estamos en la corteza, está bien. Y si solo nos acordamos y decimos corteza, manto y núcleo son las partes y no necesitamos decir más, está bien, no hay problema. Pero la idea es que eso saben los geólogos, ¿no? Y un poquito nos ayuda a todos recordar lo que saben los geólogos. Y si llegamos a esta porción superior, aquí está esa porción superior, con el término mesósfera, astenosfera y litosfera, y en la parte superior, en esa litosfera, vemos la profundidad, y vemos que existe, nos dice, mire, hay una corteza, y esa corteza puede ser la corteza oceánica, y además la corteza continental, ahí está. Y uno ve los espesores, y le queda claro. Y uno dice, debemos nosotros vivir por ahí, y eso involucra por debajo una cierta profundidad. Nada más, es solo para ubicarnos, nada más. Bien, y en esa corteza que acabamos de mencionar hay ciertas propiedades, vale la pena recordar en forma general. La corteza es la capa rocosa externa comparativamente fina de la Tierra, se divide generalmente en corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de grosor y está compuesta por rocas ígneas oscuras denominados basaltos. Por el contrario, la corteza continental tiene un grosor medio de entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. A diferencia de la corteza oceánica, que tiene una composición química relativamente homogénea, la corteza continental consta de muchos tipos de rocas. El nivel superior de la corteza continental tiene composición media de una roca granítica denominada granodiorita, mientras que la composición de la parte inferior de la corteza continental es más parecida al basalto. Las rocas continentales tienen una densidad media de unos 2.7 gramos por centímetro cúbico y se han descubierto algunas cuya edad supera los 4.000 millones de años. Las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes y más densas, cerca de 3 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué debemos acordarnos? Subrayamos, llegamos aquí y decimos, si estamos hablando de lo que es la corteza, debemos definitivamente poner corteza subrayado y poner claramente que existe lo que es la corteza oceánica y la corteza continental.
Y marcamos aquí que una tiene 7 kilómetros y la otra de 35 y 40 kilómetros. Y marcamos que una tiene predominantemente grano diorita de 2.5 gramos por centímetro cúbico y la otra, básicamente, densidad 3 gramos por centímetro cúbico. Entonces, cuando uno se vuelve a imaginar esto, dice, ya entendido, realmente no hay problema, pero gracias al geólogo, quizás eso también podemos decir, yo sé qué altura es esa y qué altura puede ser esa de ahí. Aquí estamos hablando de 7 kilómetros y aquí estamos hablando de unos 40 kilómetros. Y ahora me pongo a pensar y digo, si yo hago un túnel, el túnel en una montaña va de un lado a otro, ¿cuán profundo estoy? 200, 300 metros, 500 metros. Pues uno dice, no, realmente se trabaja en la superficie. Si uno ve las perforaciones petroleras, no es nuestro campo, pero de rato en rato aparece en el periódico, y uno ve hasta qué profundidad han llegado en tal pozo, ¿no? Y es 4 kilómetros. Entonces uno dice, si han perforado aquí, han perforado unos 4 kilómetros. Perfecto, me da una idea de dónde estoy yo, y el geólogo me ha ayudado a ver esas cosas, ¿no? La geología, pues, estudia todo aquello, y ellos estudian eso, y además nos hacen mapas, dibujos y todo aquello. Y yo digo, excelente, excelente. Si pienso en el suelo, aquí cambio un poquito esto y digo, si pienso en el suelo, la densidad del suelo típica es 2 gramos por centímetro cúbico, y aquí yo estoy viendo valores de 2, 7 y 3, ya me da una idea de cómo estoy cambiando del material. Muy bien, y si pasamos a hablar del manto, no me olvido la idea de núcleo, luego manto y luego corteza. Entonces, si voy un poquito más abajo, dice, más del 82% del volumen de la Tierra está contenido en el manto. Una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. El tipo de roca dominante en la parte superior es la peridotita, que tiene una densidad de 3.3 gramos por centímetro cúbico. A una mayor profundidad, la peridotita cambia y adopta una estructura cristalina más compacta y por lo tanto una mayor densidad. Entonces, una vez más, uno dice, quiero subrayar algo aquí. Si estoy hablando del manto, habla de peridotita, 3.3 gramos. Perfecto. Y después leemos un poquito más sobre el núcleo y pasamos a ver lo que es el núcleo. Y dice, se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. A la presión extrema del núcleo, este material rico en hierro tiene una densidad media de 11 gramos por centímetro cúbico. Y se aproxima a 14 veces la densidad del agua, ¿no? Entonces ahí está, hierro y níquel. Entonces, una vez más, en este asunto, he visto esto que es la corteza, tenía una idea general, y esto que es el manto, y eso que es el núcleo, y ahí están las dimensiones. Y por otro lado, no me olvido que si estoy hablando de propiedades físicas, lo anterior era químico, físico, viene esto de núcleo interno, núcleo externo, mesósfera, astenosfera y litosfera. Pero ya es un asunto de propiedades físicas, pero es la misma Tierra vista de esa otra forma. Entonces, ahora vayamos a ver qué saben los geólogos, qué cosas han hecho sobre los continentes y el fondo oceánico. Entonces, son ellos los que dibujan esto, y si acercamos nos dicen, mire, aquí está un continente, esto está asociado con el Japón, y le hemos puesto el relieve, y aparece una fosa submarina. Aquí otra fosa submarina, le ponen nombres, se nota clarito, del Japón, las Marianas, Filipinas, y uno ve y dice, muy interesante cómo se muestra aquello. Uno va a otra parte del mapa y dice, aquí nosotros vivimos, entonces acercamos lo propio. Uno ve que aquí hay una plataforma continental, aquí hay una montaña en el mar y se llama dorsal, y además nos trae unas flechas asociadas con el corte y cómo se puede mover eso. Entonces, ¿quiénes saben esas características de lo grande del continente? Los geólogos que dibujan esto. El rato que se hacen dibujos y se hacen características de los continentes extra de lo que es el fondo oceánico, se describen escudos, aquí miren, y vamos a agrandar un poquito esto, se describen escudos, se describen otros aspectos, y aquí dice plataformas estables, cinturones montañosos, jóvenes y cinturones montañosos antiguos. Entonces uno mira aquí y ve y dice, muy interesante, color rojo en Sudamérica, esto que se conoce como el escudo brasileño y el escudo del Orinoco. Luego ve este sector con ese otro color algo más verduzco, marrón, plataformas estables, en esencia escudos cubiertos por rocas sedimentarias, dice, son esto. Y después aparecen estos otros sectores que son cinturones montañosos en este color, y en este otro color, cinturones montañosos antiguos. Entonces uno mira ese color y los Andes son cinturones montañosos jóvenes. Uno mira aquí los montes Apalaches, ya son más antiguos. Aquí hay otro y así sucesivamente algunos otros.
Bien, entonces uno dice, muy interesante saber de esto, porque obviamente si voy a yo ahora a trabajar en rocas, pues alguna influencia tiene que tener en el tipo de roca, en la posibilidad de sismos, en varios aspectos que ya vamos a entender, pero es un asunto de geología y ya me viene a mí que nosotros estamos por acá. Entonces entiendo de entrada que va a haber algún sector hacia el este asociado con el escudo brasileño, va a haber un sector en el medio asociado con una plataforma estable, es decir, roca sedimentaria encima del escudo, y por supuesto el cinturón montañoso, que es obvio, ¿no? Luego hay un aspecto muy interesante sobre la deriva continental. Y aquí aparecen algunos términos que ya podemos pensar que usan los geólogos, aspectos de tiempo. Y por supuesto que si vamos a leer sus informes, tenemos que saber algunas cosas, recordar algunas cosas. Y aquí dice, si vamos a hablar de deriva continental, vamos a pensar que todos los continentes eran uno solo, y el primero se llamaba Pangea, e involucraba lo que el día de hoy conocemos como Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, la Antártida. Estaba todo junto y se llamaba Pangea. Y aquí nos dice, ha habido unas variaciones y se nota claramente. Hace 200 millones de años, y eso es geología, ¿no? Tiempo. En lo que los geólogos le dicen el Jurásico inferior, estaba Pangea, luego 150, luego 90, 50, 20 y la actualidad, y hay un cambio. Entonces vemos en más grande eso mismo. Hace 200 millones, miren esta porción. Hace 150 millones, un movimiento y aparece eso. Especial énfasis, pónganle aquí Sudamérica y África, la misma plataforma. India acá. Ahora esto separado, India ahí, la Antártida ahí. Hace 50 millones de años, la Antártida ahí, más separado, India ahí. Y hace 20 millones de años, la India chocando con esta otra placa y formando el Himalaya, y esto es una separación. Y en la actualidad, esa es básicamente la idea. Entonces, pregunta, ¿en la actualidad se siguen moviendo los continentes? Por supuesto que sí. Y detrás está la deriva continental. Hace poco tiempo en alguna parte decía lo medido entre algún sector aquí y Europa, es 1 centímetro. La separación es 1 centímetro por año en cuanto a velocidad. Entonces es claro que en el tiempo en el que vivimos podemos considerar eso fijo, pero si pudiésemos vivir eternamente, podemos imaginarnos que los paisajes cambiarían y los continentes también. Eso queda muy, muy claro. Hemos hablado y les he dicho, presten atención a que África y Sudamérica realmente estaban unidos y han sido los geólogos que se han planteado cómo es que funcionaba, si se puede probar o no. Y realmente cuando se ve las placas, no es necesariamente lo que está por encima del agua, sino también por debajo del agua. La superposición es excelente. Entonces lleva a pensar que sí estaban unidos, que esta idea que hemos visto de separación es correcta. Cuando se pone a pensar en Norteamérica y los montes Apalaches que les he mencionado son antiguos, bueno, y se nota, y uno va a África y ve la relación, dice, tienen que haber estado y haber sido uno antes, ¿no? Las ideas de esto. Luego, una vez más, cuando uno ve Sudamérica y África, y dice, aquí he visto estos restos de esqueletos, y este otro lado he visto estos restos de esqueletos, pues es claro que estos tienen que haber sido un solo lugar, ¿no? También está la Antártida aquí, ¿no? Lo que decíamos, aquí está la Antártida, y uno puede ver ciertos lugares asociados con estas mismas características que han quedado en Sudamérica, que han quedado en África, y han quedado en la India, por eso el viaje que se mencionaba. Entonces, de ahí venía que constituía un solo continente llamado Pangea. Y lo mismo si uno habla en cuanto a los polos, en cuanto al norte magnético. Pues nadie ha ido al núcleo, pero entiende que hay hierro, como hemos visto, lo cual crea un campo magnético, y este campo magnético, pues, se lo puede medir. Entonces, de ahí vienen esas flechas, ¿no? Y cuando uno está en un sector o en otro lado, por supuesto, el campo magnético es diferente. Bueno, lo que se sabe es que si uno ve ese norte magnético y se pone en un lugar, dice, de acuerdo a ciertas mediciones y medido en cierto lugar, el campo magnético del norte ocupaba esa posición. Y midiendo en otro lugar, el campo magnético ocupa esa posición, lo cual no es posible. Para el planeta era un solo campo magnético. Bien, pero si uno ubica de acuerdo a lo que es esta migración, este movimiento de ese continente en el tiempo, y dice, he medido en este lugar y luego en este otro lugar, pero el norte relativo en función a la posición, y luego compagina, ahora sí, resulta que el campo magnético es aproximadamente el mismo, pero para eso tiene que haber el movimiento del que hablamos. Bueno, entonces todo eso hay que agradecerles a los geólogos, el entender cómo es que nuestro planeta ha evolucionado, ¿no? Esa es la geología, el comprender el origen y los mecanismos y la evolución en el sentido de cómo ha ido cambiando en el tiempo.
¿Y todo esto debido a qué? Debido a que la deriva continental, a que por debajo de la corteza hay un sector que hemos entendido, ¿no? Está el núcleo interno, el externo, físicamente hablando, después el manto inferior y la astenosfera. Y bueno, debido a la composición física, resulta que hay un movimiento y una posibilidad es que se mueva de esta manera, que sigue esa trayectoria. Al igual que en el océano, hay claramente líneas de movimiento, pues debajo en la Tierra es lo propio. Esta es una opción que plantean los geólogos porque no saben absolutamente todo. Y en esa opción uno dice, ya veo porque hay un cierto movimiento. Perfecto. Entonces, en ese movimiento termina entrando acá el material y termina saliendo acá el material. Y por eso se forma una dorsal. Y uno ve un poquito más y dice, en todo ese movimiento entra y sale material, hay un cierto campo magnético que nos permite ver varias cosas. Y en este caso, decimos, cuando sube el magma, hace que haya más material aquí, entonces hay una expansión en ese sentido, y esto lleva a ciertos campos magnéticos que no nos metemos, saben ellos, pero nos ayuda a ver este asunto de la deriva continental, tectónica de placas. Entonces hay todo movimiento, y dentro de todo ese movimiento se ha visto que hay diferentes placas. Un ejemplo y otro ejemplo. Entonces nos ubicaremos. Cuando ve uno aquí, dice ahí está la placa sudamericana. Nosotros estamos ubicados por acá. Y dice, todo esto corresponde a una placa, es la placa sudamericana, y ahí está dibujada en amarillo. Y con todo este movimiento que hemos visto, hay contacto y hay compresión y expansión. Dice, en algunos sale el magma, por lo tanto hay expansión, se separan las placas. En otros lugares las placas se unen y se mete uno con respecto a la otra, y en otras sucede eso de ahí. Entonces hay lo que se conoce como un borde divergente, un borde convergente o un borde transformante. Cuando uno ve las placas, dice, por ejemplo, aquí que se separan, es un borde divergente y es en el océano. Aquí está el borde convergente y aquí otra vez un borde que es divergente, y en este otro sector un borde transformante. Y aparecen algunos nombres: placa antártica, placa de Nazca, placa de Cocos, placa de Pacífico, placa caribeña, ¿no? Placa africana. Y digo, excelente, qué bueno saber que la corteza terrestre está así. Si vemos más detallitos de lo que ya hemos hablado, decimos, si aquí sale magma, entonces esto se separa, estamos hablando de esto. El hecho de que salga magma y puede representar, por ejemplo, cualquier cosa que suceda ahí y el magma tienda a subir. Entonces podría haber primero una ascensión y luego un valle, como se muestra aquí, y finalmente un mar, y después todo eso es posible debido a esto que estamos aprendiendo. Es una manera de movimiento. Y la otra es la convergencia. Entonces dice aquí, miren, en cuanto a convergencia, puede ir en este sentido, en este otro sentido, o en este otro, ¿no? Son diferentes maneras, sea como sea, puede igual ese movimiento generar fusión. O sea, es tal el movimiento, tal la presión, que todo esto se funde, y eso es lo que trata de salir. Y ahí vean ustedes unos volcanes que pueden ser en el continente, pueden ser en el océano, o esto que está aquí. Y esto que está aquí involucra que esto ha venido sobre esto, y por eso dice montañas colisionales. Bien, y otra vez para repasar, no necesariamente dice eso ahí, es la misma idea, pero para repasar usamos esto y decimos, no me olvido que la corteza terrestre tiene una corteza oceánica, una continental. Adicionalmente, debajo está la astenosfera en este caso, o la litosfera, y hay un movimiento por debajo que lleva a esta situación: fusiones, montañas, mares, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las velocidades, ahí uno ve de todas esas placas, unas velocidades que aparecen en rojo, allí, mayores a 7 centímetros al año, y otras velocidades que aparecen en otros colores. Esta, por ejemplo, de acá, de 1 a 2 centímetros por año. Y ahí se nota los movimientos, estamos en ese planeta. Y todo debido a un movimiento que hay por debajo. Nada más, ¿no? Y noten las diferencias entre ese y ese. Y aquí hay un modelo de capa profunda y aquí un otro modelo. Les había dicho, es cuestión de seguir investigando. Saben ya algo los geólogos, pero no hay que nunca tomar como absoluto. Estos dibujos nos muestran la idea.